El despertar del coloso. Saludos a la audiencia de ¿Quién es más fuerte? Si os gusta el contenido, no olvidéis suscribiros. Hoy nos adentramos en una épica batalla donde las palabras chocarán contra el fuego de la realidad. En las profundidades de la tierra, alimentado por siglos de indiferencia, un coloso dormía. Su piel, craqueada como suelos áridos, sus huesos, forjados con el carbón de revoluciones industriales. Era el dinosaurio del cambio climático, criatura ancestral que despertó no por voluntad propia, sino por el humo de fábricas, el derretimiento de polos y el susurro tóxico de promesas incumplidas. Al emerger, su rugido sacudió costas españolas. Las olas retrocedieron, los cielos se tiñeron de naranja ominoso. Mientras ciudades temblaban, un hombre alzó la voz. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, empuñó su arma más poderosa. Un discurso. Desde la Moncloa, denunció la amenaza, pero el dinosaurio no entendía de retórica. Sus garras, hechas de sequías históricas, arrasaron campos. Su aliento, cargado de CO2, asfixió a los valles. Cada paso del monstruo dejaba grietas que vomitaban metano, recordando que el tiempo de negociar había pasado. España se convirtió en el tablero de este duelo. Sánchez, traje impecable y documentos bajo el brazo, se enfrentaba a un enemigo cuyas llamas devoraban bosques como metáforas de inacción. ¿Podrían las leyes frenar a una bestia que crecía con cada hora perdida? La batalla apenas comenzaba, pero una cosa era clara. Este despertar era solo el primer acto de una tragedia, o una oportunidad. El coloso avanza, las cámaras graban, ¿y tú? ¿De qué lado estarás cuando el mundo decida escuchar o arder? El Pedro Sánchez, el guerrero de las palabras. Mientras el rugido del coloso resonaba a través de continentes, algo cambió. El monstruo, que antes devoraba glaciares y selvas lejanas, clavó sus ojos llameantes en el Mediterráneo. España, con sus costas vulnerables y cielos convertidos en hornos, se convirtió en el espejo de un planeta en llamas. Las olas de calor fundían asfalto en Sevilla. Los viñedos de La Rioja marchitaban como pergaminos olvidados, y el Ebro llevaba más historias de sequía que agua. El apocalipsis ya no era abstracto, tenía código postal. En este caos, un hombre caminaba hacia la primera línea con la precisión de un relojero suizo. Pedro Sánchez, de traje azul medianoche y corbata impecable, no llevaba armadura. Su escudo era una carpeta de leyes climáticas, su espada un discurso preparado hasta la última coma. Pero no se equivoquen. Cada pliegue de su camisa almidonada escondía tanta estrategia como las trincheras de Waterloo. Mientras ajustaba el micrófono en una plaza de Madrid, las cámaras captaban su reflejo en ventanas teñidas de rojo por incendios lejanos. «Compatriotas», comenzó, y su voz no tembló ni cuando el viento trajo ceniza de Guadalajara. Habló de transición energética como otros héroes hablan de destino, citando datos como versos épicos. 1 millón de empleos verdes, reducción del 55% en emisiones para 2030. Pero entre frase y frase, la cámara capturaba detalles reveladores. El sudor en su sien bajo los focos LED, el gesto fugaz hacia un informe sobre la desertización de Almería. El dinosaurio, desde su trono de permafrost derretido, escuchaba. Sus llamaradas crepitaban con la ironía de 1000 tweets negacionistas. Sánchez no era su primer oponente, pero sí el único que usaba PowerPoint contra erupciones volcánicas. Mientras el presidente detallaba fondos europeos, la bestia pisó fuerte cerca de Valencia. La tierra tembló. Pero Sánchez no desvió la mirada. Tomó un sorbo de agua, embotellada, reciclable, y continuó. Este no es el calor de nuestra infancia. Es en sudor de la tierra, pidiendo ayuda. Las redes estallaban. Memes de dinolágrimas por su retórica. Activistas coreaban sus frases frente a centrales de carbón. Hasta los escépticos susurraban. ¿Y si esta vez es diferente? Pero en el horizonte, las sombras de incendios no controlados dibujaban una pregunta.
¿Bastarían palabras cuando los termómetros marcaban 47 grados Celsius? El primer enfrentamiento. Discursos versus llamas. El aire olía a ceniza y urgencia, mientras el dinosaurio del cambio climático alzaba sus garras fundidas sobre Toledo. Pedro Sánchez preparaba su réplica en el patio de los Leones de la Moncloa. No era casualidad el escenario. Cada columna dórica tras él gritaba legado. Cada micrófono apuntalado sobre tratados internacionales servía de trinchera. Sus asesores, armados con informes del IPCC y cafés solares, susurraban actualizaciones como generales antes de Stalingrado. Señor, los embalses del Duero bajan un 2% cada hora. Los viñedos de Penedés arden. Sánchez asentía, ajustando su corbata con la meticulosidad de un gladiador revisando su armadura. Sabía que hoy no bastaría con promesas. El enemigo exigía sangre retórica. Primera ofensiva, el asedio de los porcentajes. Al amanecer, el presidente lanzó su ataque. Desde una tribuna, flanqueada por banderas verdes y pantallas con gráficos en tiempo real. Desplegó cifras como catapultas verbales. España reducirá un 23% las emisiones en transporte para 2025. Cada sílaba resonaba en altavoces alimentados por energía eólica, mientras drones filmaban cómo el monstruo retrocedía levemente en Murcia. Pero el dinosaurio, viejo estratega de milenios, contraatacó con la astucia de las mareas altas. Sus rugidos sincronizados con olas de calor anularon los aplausos. Las cámaras captaron el instante exacto en que un termómetro digital detrás de Sánchez marcó 44.7 grados Celsius. Y estalló. Contraataque del coloso, geopolítica versus geología. La bestia escupió su réplica. Un aliento ígneo que convirtió el cielo de Madrid en un mosaico de ámbar y partículas PM10. No eran llamas comunes, sino datos combustibles. Mapas de la EMET mostrando cómo el 63% del país era zona desertizada. Imágenes de buques de gas licuado atracando en Barcelona. Sánchez, empapado en sudor que ya no podía atribuirse solo al calor, contraatacó desenvainando su artículo 45 de la Constitución. La tierra no es herencia de padres, sino préstamo de hijos. Citó mientras firmaba en directo el Real Decreto de Movilidad Sostenible. El humo retrocedió, hasta que un estruendo sacudió los cimientos. El precio de la retórica. Era el sonido de un glaciar pirenaico colapsando en tiempo real. El presidente miró sus papeles. Las palabras neutralidad climática 2050 temblaban entre sus dedos. Un susurro de sus asesores lo sacudió. Señor, el Mar Menor está hipercalcificando. Al otro lado de la pantalla, el dinosaurio abrió sus fauces en lo que parecía una sonrisa fósil. Sánchez respiró hondo. Sacó del bolsillo una tarjeta con cifras de reforestación y la alzó como escudo. Pero cuando iba a hablar, el viento cambió. Traía salitre de costas erosionadas y un mensaje cifrado en olas crecientes. La batalla continuaría, pero ahora ambos sabían la verdad. Cada minuto de discurso equivalía a 10 campos de fútbol de selva amazónica perdidos. El coloso avanzaba hambriento, y las palabras empezaban a oler a carbón. La ira del dinosaurio. Sequías e inundaciones. El rugido del dinosaurio resonó como un sistema frontal desquiciado. Sus patas, convertidas en presas hidroeléctricas colapsadas, pisaron el levante. ¡Crack! El suelo se abrió en Andalucía. 500 días de sequía materializados en grietas que devoraban olivares centenarios. Sánchez, desde un helicóptero cargado de informes del IPCC, observaba cómo el monstruo convertía embalses en polvorientas cicatrices. La bestia alzó su cola cascada. Con un latigazo descargó lluvias bíblicas sobre Cataluña. Calles de Barcelona became ríos embravecidos que arrastraban coches como juguetes. «Activamos el protocolo Riurau», gritó el presidente, desplegando drones con sacos térmicos. Pero cada gota era ácida, inundaciones que borraban fronteras entre urbe y naturaleza. El dinosaurio mostraba su poder dual.
mientras sus costillas irradiaban calor letal en Extremadura, 47.4 grados Celsius. Sus fauces vomitaban granizo del tamaño de pelotas de tenis sobre Madrid. Sánchez contraatacó con decretos escudo, restricciones hídricas para hoteles, multas a pozos ilegales. Cada ley era un dique de papel ante tsunamis de barro. En Valencia, el coloso jugaba al ajedrez climático. Sequía, número X. Y los arrozales se convertían en trampas de fango incandescente. El presidente, con botas de agua y una carpeta de ayudas a agricultores, me abrí una vez. Caminaba entre invernaderos destrozados. Reconstruiremos con agricultura resiliente, prometió. El monstruo respondió secando el Ebro en tiempo récord. La tensión narrativa alcanzó su clímax en Sevilla. Sánchez convocó una cumbre internacional en la Giralda inundada. Mientras firmaba pactos de descarbonización, el dinosaurio sumergía la Plaza de España bajo un lago artificial. Periodistas grababan peces nadando entre farolas, el símbolo perfecto de la era del Antropoceno. En los últimos segundos del capítulo, un giro. El agua retrocedió bruscamente, dejando crustáceos muertos en azoteas. El dinosaurio revelaba su estratagema. Tras las inundaciones, vuelta a la sequía. Tierras agrietadas devoraban lo que el agua no logró llevarse. Sánchez, mirando satélites que pronosticaban otro año seco, susurró al micrófono. La próxima movida será nuestra. Paus. Pero el reloj de la Torre del Oro seguía contando segundos hacia el punto de no retorno. La estrategia de Sánchez. Leyes como espadas. Tras la furia del monstruo, Sánchez reunió a sus generales en la Moncloa. Mapas climáticos cubrían las paredes, flechas rojas marcaban rutas de incendios y conos azules señalaban acuíferos agonizantes. Necesitamos una ofensiva legal, declaró, trazando círculos alrededor de Canarias y Doñana. Así nació Operación Código Verde. Paus. 33 leyes afiladas como estocadas medievales. La primera espada. Ley de movilidad sostenible, que atravesó las costillas fósiles del dinosaurio prohibiendo motores de combustión en 2040. La bestia aulló cuando 8.000 millones de euros en ayudas a vehículos eléctricos impactaron en su garganta de diésel. Pero el monstruo contraatacó. Cabileos de petroleras como misiles teledirigidos que intentaban torcer el brazo legislativo. Sánchez desenvainó su arma maestra, reforma rápida de renovables. Parques eólicos surgieron como trincheras en Castilla. Paneles solares formaron escudos sobre Andalucía. Cada megavatio limpio era un corte en las venas de carbón del coloso. La criatura, sangrando petróleo, replicó con subida récord en la factura de la luz. El momento decisivo llegó con el impuesto al metano. Usando datos del Copernicus, el presidente apuntó a los puntos débiles. Paus, granjas industriales, fugas de gasoductos. El dinosaurio tembló cuando sus emisiones empezaron a costarle millones, pero la jugada era arriesgada. La ultraderecha, aliada tóxica del monstruo, lanzó una campaña de «España se apaga». En 3 días críticos, la batalla se judicializó. Tribunales emitían sentencias como ráfagas. Unas validaban restricciones a macrogranjas, otras paralizaban parques solares. Sánchez contraatacó movilizando al Consejo de Ministros Express. Paus. Aprobando decretos entre alertas por ola de calor. Su mejor táctica, vincular cada ley a empleos verdes. Por cada euro contra el monstruo, 2 puestos de trabajo. Gritó en Cadena SER, mientras el dinosaurio incendiaba Teruel. Paus. Al caer la noche del 15 de junio, el presidente hizo su movimiento más audaz. Desde una subestación convertida en cuartel, firmó la Ley de Granjas del Futuro. Reducción del 30% de cabezas de ganado para 2030. El coloso, herido en su línea de suministro de metano, rugió con tal fuerza que derribó torres de alta tensión. Pero Sánchez ya tenía la próxima arma cargada. Un real decreto que convertía zonas incendiadas en bosques protegidos de siembra prohibida. La estrategia era clara.
Cada ley no solo defendía, sino que recuperaba terreno. El dinosaurio, acorralado entre normativas y paneles fotovoltaicos, mostró su primera cicatriz permanente. Un parche de piel carbonizada donde antes brillaba el smog. La victoria no era total, pero por primera vez, el reloj climático pareció detener su cuenta regresiva. Al menos por 17 segundos épicos. La batalla final. Madrid bajo el fuego. Madrid ardía. El dinosaurio del cambio climático, herido pero imparable, alzaba su cabeza sobre la puerta de Alcalá, escupiendo llamaradas de 50 metros. Sus escamas, ahora fragmentos de hielo derretido y plástico fundido, llovían como metralla sobre el Museo del Prado. Sánchez, con un megáfono alimentado por energía solar y la Constitución abierta en el artículo 45, lideraba la contraofensiva desde una azotea del Congreso. Fase 1. El asalto final. El coloso lanzó su ataque definitivo. Tornados de ceniza de incendios forestales devoraban barrios enteros. Sánchez contraatacó, desplegando la ley de ciudades resilientes, cuyos artículos se materializaban como muros de jardines verticales que absorbían el CO2. Cada árbol plantado por decreto era un disparo al corazón fósil del monstruo. Fase 2. El engaño verde. La bestia, simulando retirada, convirtió el río Manzanares en una ola de combustión espontánea. Sánchez, anticipándose, activó el Plan Madrid 360. 200 autobuses eléctricos formaron un círculo alrededor de la Plaza Mayor, sus baterías creando un campo de fuerza contra llamas. El golpe maestro. Sánchez saltó al vacío sosteniendo el Real Decreto de Neutralidad Climática. Mientras caía entre escombros, diputados de todos los partidos, hasta los rivales, unieron sus voces aprobando medidas urgentes. El papel se convirtió en una espada de luz fotovoltaica, con un grito de «Esto es el Green New Deal». Atravesó la garganta del dinosaurio. La explosión simbólica. El monstruo estalló en 1000 meteoritos de datos, 42 grados Celsius de máxima histórica, 120 milímetros de lluvia en una hora, 8 especies extinguidas. Cada fragmento incrustado en edificios dejaba cicatrices números, 1.5 grados Celsius, más 2 metros, 2030. Epílogo en llamas. Al amanecer, Sánchez emergió de los escombros del Ministerio para la Transición Ecológica. En su mano, un pendrive con el anteproyecto de ley de pérdida y ganancia climática. A lo lejos, entre el humo, brillaban ojos rojos en la sierra. Nuevas criaturas, desertificación, migraciones masivas, esperando su turno. Madrid respiraba entre cenizas. Las palabras neutralidad, transición y emergencia flotaban sobre la Gran Vía como letreros de neón fundido. El reloj climático, ahora visible en Torre España, marcaba 23:59:07. El legado del combate, victoria o advertencia. El humo se disipa, pero Madrid ya no es la misma. Entre escombros de hormigón y raíces de árboles quemados, yace el cadáver del dinosaurio convertido en estatua de advertencia. Sus costillas son tuberías oxidadas. Su cráneo alberga un nido de turbinas eólicas. Sánchez, con la chaqueta rasgada y una USB con la ley de pérdida climática en la mano, camina entre cifras talladas en el asfalto. 47% emisiones para 2030. 45 grados Celsius, 2030. ¿Victoria? Los titulares celebran España frena al coloso. Pero las cicatrices cuentan otra historia. Cada edificio reparado lleva placas solares como vendas tecnológicas. Cada parque replantado es un bosque de símbolos, olivos que crecen entre termómetros rotos. La ley de movilidad sostenible corre por las calles en autobuses eléctricos, pero sus ventanas reflejan carteles de ¿y la sequía? El reloj climático en Torre España sigue en 23:59:7. Los aplausos por prohibir plásticos se apagan cuando pozos ilegales resurgen en Murcia. Sánchez, convertido en meme, el presidente que derrotó al Jurassic Park capitalista, sabe la verdad.
Matar al monstruo no era el final. Cada ley aprobada fue un paso, pero la Tierra ya gira con fiebre. En la USB está el verdadero legado, no una victoria, sino un manual de supervivencia. Incluye desde desaladoras alimentadas por fusión nuclear hasta pactos con agricultores para reescribir el paisaje. Pero al abrirla, un holograma advierte: archivo corrupto si temperatura supera 2 grados Celsius. Mientras España debate si erigir un monumento o un laboratorio en la Puerta del Sol, el viento trae ecos de nuevos rugidos. En el horizonte, entre dunas que avanzan hacia Toledo, brillan ojos amarillos. Desertificación, refugiados climáticos, guerras por agua. Criaturas más sigilosas, pero igual de letales. La última imagen. Un niño planta un almendro donde estuvo la garra del dinosaurio. El árbol florece en tiempo récord. Sus raíces absorben petróleo viejo. Sánchez sonríe en la distancia pero mira su reloj. El segundero avanza, la cuenta sigue, y la pregunta persigue al espectador como un viento caliente. ¿Fue esto el fin, o solo el primer capítulo de lo que viene? Ya, créditos y llamado a la acción. Créditos finales sobre cenizas que aún humean. Este relato fue escrito por vosotros. Cada vez que compartisteis un vídeo climático, exigisteis leyes o cuestionasteis un modelo insostenible. A los guerreros de lo cotidiano, ciclistas urbanos, científicos bajo presión, agricultores que riegan con datos, no con miedo. Y sí, también a Pedro Sánchez, político convertido en personaje épico por un guión que la realidad exigía. Pero atención, si cerráis ahora el vídeo, el dinosaurio resurge. Su cadáver es semilla de nuevas amenazas: desertificación, migraciones forzadas, océanos hambrientos. Mirad el reloj climático en la esquina. 23:59:8. Queda un segundo para actuar. Suscribíos, pero no solo aquí. Suscribíos al planeta. Reducid vuestra huella digital y de carbono. Convertid cada voto en un golpe a los fósiles. Exigid que los héroes de este relato no luchen solos. Compartid esta historia como si el Wi-Fi dependiera de energías renovables, porque el verdadero final no está escrito, y el dinosaurio acecha en buffering. Haced que el próximo capítulo se titule Victoria antes de que el crédito final sea un punto sin retorno.